Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar el parentesco y la sucesión hereditaria. Si bien este instituto que llevaremos el día de hoy no es propiamente de la asignatura de sucesiones, sino más bien de familia, denotaremos que el parentesco es base fundamental de las relaciones sucesorias mortis causa, cuando llevemos los institutos de la legítima, la sucesión legal y el resto de la materia. Ahora bien, pasemos a identificar en qué consiste el parentesco y cuál es su origen. El parentesco deriva del vocablo parere, que significa engendrar. Borda la define como el vínculo jurídico que nace de los lazos de sangre, matrimonio y adopción. Cabanelas la define como una relación recíproca entre las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos sacramentos. Esa amplia fórmula comprende las 4 clases principales de parentesco: el de consanguinidad o natural, el de afinidad o legal, el civil y el espiritual o religioso, como una relación o conexión que hay entre las personas unidas por vínculos de sangre. El artículo 8 de la Ley 603 define el parentesco como la relación que existe entre 2 o más personas, ya sea por consanguinidad, adopción o afinidad. Recordar a quienes han llevado la asignatura de familia que el parentesco es un vínculo jurídico, ya sea natural o consanguíneo, que existe entre 2 o más personas. El parentesco, como hemos podido denotar en el artículo anterior, existen 3 clases de parentesco que se identifican en nuestra normativa civil, porque son un vínculo que nace de los lazos de sangre, matrimonio o adopción, dividiendo el parentesco en por consanguinidad o natural, adopción, afinidad y espiritual. ¿En qué consiste el parentesco por consanguinidad? Conocido o llamado también parentesco natural, se origina cuando una persona desciende de otra, aplicándose el vínculo de sangre, consistiendo en una relación entre 2 personas que descienden la una de la otra o que proceden de un ascendente o tronco común. Por ejemplo, los hijos y el padre, o el nieto respecto al abuelo. Ahora, el parentesco por adopción, conocida como civil, este instituto surge de la arrogación en Roma, resultando una ficción de la ley, porque crea un nexo parental entre la persona denominada adoptante y otra denominada adoptado. El Código Niño y Niña Adolescente introduce cambios sustanciales en el tema familiar que repercuten en la sucesión hereditaria. El artículo 80 del enunciado establece que la adopción es una institución jurídica mediante la cual se adquiere la calidad de hijo del adoptante en forma estable, permanente y definitiva. No se debe olvidar que el parentesco por adopción es un vínculo que une al adoptante y al adoptado y a los descendientes que sobrevienen de este último. ¿En qué consiste el parentesco por afinidad? El parentesco por afinidad es aquel que se genera por el matrimonio entre los cónyuges y sus parientes de estos. Este parentesco surge como consecuencia del matrimonio o la constitución de la relación libre o de hecho, por si acaso, pregunta de examen. La afinidad es un simple vínculo de familiaridad o lazo que une a los parientes de los cónyuges. En materia de sucesiones o mortis causa, solo da lugar a la sucesión del cónyuge que sobrevive, descartándose a los demás parientes. Pregunta de examen.
En este tipo de parentesco se aplica una línea directa y una línea colateral, pero no se aplican exactamente los grados de parentesco. Ahora bien, ¿en qué consiste el parentesco espiritual o religioso? Este tipo de parentesco no tiene vigencia en consecuencias sucesorias por causa de muerte, porque a partir del año 1911, cuando entra en vigencia del matrimonio civil, deja de generar estas consecuencias. Pero es menester acotar que genera una relevancia jurídica en otras áreas civiles. Este parentesco es espiritual o religioso, porque surge en razón de sacramentos con relación espiritual, como ser el bautismo, el matrimonio, la primera comunión, la confirmación, generando este vínculo entre los padrinos y los ahijados, los compadres y las comadres. Ahora pasemos a identificar qué es tronco, qué es línea y qué es grado. ¿Qué es grado? El grado es ese vínculo o nexo familiar de consanguinidad que existe entre una persona y su descendiente inmediato. Por ello se dice que cada generación constituye un grado. El grado está formado por cada una de las generaciones que existen, partiendo desde un progenitor remoto llamado autor o tronco común de una familia hasta cada una de las personas que pertenecen a ella. El grado, entonces, es la distancia que existe entre una persona y su pariente inmediato, existiendo tantos grados como generaciones. ¿En qué consiste el tronco? El tronco o raíz es el grado de donde parten dos o más líneas, las cuales por su relación y por su origen se denominan rama. Es el principio común del cual procede una familia, o el más próximo ascendiente entre dos personas, como ocurre entre el padre y el hijo, el abuelo y el nieto, entre los hermanos y sus padres, los sobrinos, los tíos, los abuelos. Ahora bien, ¿en qué consiste la línea? La línea es un nexo o una serie ininterrumpida de grados que vincula a los parientes que descienden de una persona o que no descendiendo unas de otras tienen un tronco común. Y la suma de grados o generaciones es lo que forma la línea. La línea está dividida en dos: línea directa y línea transversal o colateral. ¿En qué consiste la línea directa? La línea directa está formada por 4 tipos de líneas: la línea paterna, la materna, ascendente y descendente. La línea paterna nos va a determinar la proximidad del parentesco con relación a los parientes consanguíneos, pero por parte del padre. Y la línea materna nos va a computar el vínculo parental con relación a sus parientes consanguíneos por línea de la madre. La línea descendiente es el conjunto de grados o generaciones que vincula al tronco con sus descendientes, es decir, el hijo con el nieto, con el bisnieto, tataranietos y los descendientes ulteriores. La línea ascendente es el conjunto de generaciones que van a ligar a las personas que descienden de un tronco común. Por ejemplo, el hijo respecto a sus padres. ¿Cómo sería su ascendiente? Se llega a formar el primer grado. El abuelo llegaría a ser un segundo grado, el bisabuelo un tercer grado. Y así sucesivamente, pero no se olviden que tomamos como punto de partida al hijo.
Ahora sí pasemos a la línea transversal o colateral. Esta línea es la relación que vincula a las personas que no descienden unas de las otras, pero tienen un tronco común. ¿Y cómo se computa el parentesco en la sucesión hereditaria? El orden que vamos a utilizar en la sucesión se establece por el número de generaciones. Cada generación se va a constituir un grado y el orden ininterrumpido de estos grados constituye la línea. Existen dos clases de cómputo, el cómputo civil y el cómputo canónico. El cómputo canónico, que no está en vigencia porque el anterior Código Civil ya fue abrogado, pero es necesario que ustedes tengan conocimiento. Lo que trabajamos y manejamos es el cómputo civil. Y este se establece cuando los grados parten de uno de los parientes. Luego se sube hasta el tronco común o se baja hasta el pariente, descontando el tronco común. El Código de Familia en su artículo 11, en su parágrafo primero y segundo, hace referencia a la línea directa y a la línea transversal. La sucesión en línea recta va a descender hasta el infinito, admitiendo el derecho de representación. Y la sucesión en línea ascendente se debe tener en cuenta que el pariente más próximo excluye al lejano y no se admite el derecho de representación. Pregunta de examen. Expliquemos en términos más claros. Partimos de un tronco común. Va a ser el hijo. Este hijo, como no tiene una línea hacia abajo, y estamos hablando de la línea ascendente, va a empezar con el padre, que llegaría a ser el primer grado. En el caso de que no exista el padre, vamos a ver si el abuelo está vivo. Va a subir al abuelo, que llegaría a ser el segundo grado con relación al hijo. No hay bisabuelo, subimos al bisabuelo, tercer grado, con relación al hijo. Si no está vivo el bisabuelo, buscamos por ahí, está vivo el tatarabuelo, y este llegaría a ser el cuarto grado. Sin olvidarse que el pariente más próximo excluye al más lejano. Por ejemplo, esta persona fallece y queda el padre y también el abuelo. ¿Quién va a entrar a la sucesión? Va a ser el papá, porque está en primer grado y es el pariente más próximo. Entonces se excluye el más lejano, que sería el abuelo, el bisabuelo y el resto de los parientes. En la línea descendente, de igual forma, pero esta vez partimos de un tronco común que siempre llegan a ser los padres. Y esto va a operar hasta el infinito. El hijo con relación a los padres va a generar el primer grado. El nieto con relación al tronco común, el segundo grado. El bisnieto con relación al tronco común, tercer grado. Y el tataranieto con relación al tronco común generaría el cuarto grado. La línea transversal. Esta línea transversal es aquella, como habíamos dicho, que no desciende de un tronco común, pero permite que los parientes puedan ingresar a la sucesión. En el ejemplo, por ejemplo, hay un tronco común, por decirle Pepito, que tiene 2 hermanos. Entre los 2 hermanos van a formar el segundo grado. El hermano, con relación al sobrino, va a ser el tío y va a formar el tercer grado. Y los 2 hijos de los hermanos llegarían a ser primos hermanos, que van a formar el cuarto grado de afinidad.
Pasemos a explicar en qué consiste heredar por cabeza y heredar por estirpe. Algo común que van a escuchar y vamos a utilizar en la materia. Cuando hablamos de heredar por cabeza, nos estamos refiriendo a la sucesión que acontece en virtud de un derecho propio. En cambio, que cuando hablamos de una heredación por estirpe, estamos hablando de la sucesión que se da en virtud al derecho de representación. Veamos a través de un ejemplo para entender más fácil. Por ejemplo, Juancito Pinto tiene una casa de $30,000 y fallece, pero tiene 2 hijos. Estos 2 hijos, Luis y Luisa, van a heredar por cabeza y se van a dividir los $30,000 que cuesta la casa entre los dos, 15,000 para Luis y 15,000 para Luisa. Este tipo de heredar es denominada por cabeza. Pero hagamos la historia un poco más complicada. Y hablemos de la heredación por estirpe. Juancito Pinto fallece. Tiene 2 hijos. Pero el tema es que Luis también fallece. Pero tiene 2 hijos, Pepe y Sara. Estos $15,000, ¿quién va a recibir? Los descendientes. Los hijos. Pepe y Sara se van a dividir a la mitad cada uno y les va a tocar los $7,500 que le correspondía al papá. Luisa recibe los $15,000 que le correspondían. Este tipo de heredación, cuando abrimos con los hijos que descienden de otra persona y están representando, estamos hablando de una heredación por estirpe. Sumamente fácil, ¿verdad? Con ello hemos acabado la clase del día de hoy.